Escándalo interno. Alpine investiga el coche de Colapinto y Briatore dice no a Bottas gritando de terror. La verdad oculta detrás del silencio que estremeció a Alpine. Lo que nadie se animó a contar, el secreto que explotará las redes y cambiará para siempre como vemos el deporte de élite. Bienvenida y bienvenido a tu canal de confianza, donde combinamos la verdad más cruda con la emoción que buscas. Hoy, vamos a desentrañar un escándalo interno que sacudió los cimientos de uno de los equipos más importantes del automovilismo mundial, una historia donde un joven talento argentino, Franco Colapinto, se encontró en el ojo de la tormenta, y donde una figura legendaria, Flavio Briatore, tuvo que intervenir con una decisión que dejó a todos boquiabiertos. ¿Están listos? Porque lo que pasó con el coche de Colapinto y la tajante negativa de Briatore a Bottas es algo que va más allá de la pista. El monoplaza fantasma, un viaje misterioso a la fábrica de Alpine. Imagínate la escena, un día cualquiera en el paddock, la adrenalina a tope, los motores rugiendo, la competencia al límite. Pero al final de la jornada, mientras el resto de los monoplazas regresaban a la base con la rutina habitual, el coche de Franco Colapinto no lo hizo. No volvió como parte del procedimiento estándar, ni envuelto en la rutina técnica de fin de jornada. No, el monoplaza de Franco volvió solo, aislado, acompañado por un aire de misterio que se podía cortar con un cuchillo. Lo bajaron en la fábrica de Alpine como si llevara una historia adentro, una verdad incómoda que nadie había terminado de contar. No hubo flashes, ni declaraciones rimbombantes, ni esos informes preliminares que suelen circular apenas termina una sesión. Solo un coche y un silencio cargado de significado. Un silencio tan pesado que se sentía en cada pasillo, en cada mirada furtiva de los mecánicos y los ingenieros. Algo, y acá es donde la cosa se pone picante, algo no había salido bien, y el equipo, con esa frialdad que los caracteriza, necesitaba respuestas. Pero lo que nadie se animaba a decir en voz alta, lo que flotaba en el aire como una densa niebla, era lo más inquietante. Necesitaban saber si lo ocurrido había sido culpa del piloto o del coche. Y espera a conocer el detalle que cambió todo. La intuición del piloto, cuando el silencio habla más fuerte. Franco Colapinto, nuestro pibe de oro, lo supo apenas terminó de quitarse el casco. No hacía falta que nadie le dijera nada. No hubo un comunicado oficial, ni un regaño, ni una palmada en la espalda. La forma en que los ingenieros lo miraban, esos susurros que se apagaban de golpe cuando él se acercaba, las conversaciones que se cortaban abruptamente como si fueran secretos de estado. Todo era señal de que algo se movía por debajo de la superficie. Y esta vez, no era simplemente una revisión técnica más, de esas que se hacen cada 2x3. Esto era otra cosa, algo mucho más serio, más profundo. Su monoplaza, el mismo que la había llevado al límite, se iba a investigar como si fuera una escena del crimen. Cada parte sería desarmada con precisión quirúrgica, analizada hasta el último microchip, medida con una exactitud obsesiva. No para mejorar su rendimiento, no para encontrar una milésima más en la pista, sino para encontrar respuestas. Para hallar una causa. Y cuando eso ocurre en este mundo, el piloto siempre, pero siempre, está en el centro de la tormenta. Le digan lo que le digan, la sospecha, aunque sea ínfima, siempre recae sobre él. El traslado del coche a la fábrica fue inmediato, sin desvíos, sin escalas, como si llevara consigo un secreto que solo las máquinas del laboratorio pudieran revelar. Una verdad que solo la disección más minuciosa podía sacar a la luz. El veredicto interno, la soledad del sospechoso inocente. Franco no fue invitado a acompañar el proceso, un detalle que, para los que conocemos este mundillo, ya es una señal de alerta máxima. Tampoco se le prometió una explicación clara, ni un informe detallado en tiempo real. Él, con esa madurez que lo caracteriza, sabía que su nombre estaba siendo debatido en salas donde él no tenía entrada, en mesas donde su futuro se ponía en juego sin que él pudiera defenderse directamente. Sabía que su destino, en parte, se jugaría en esa investigación silenciosa que pronto llenaría hojas y hojas de reportes técnicos. Pero también sabía algo más, algo que lo mantenía firme en medio de la incertidumbre. Él había hecho todo bien. Había seguido cada paso, cada instrucción, cada indicación de los ingenieros. Si el coche había fallado, no había sido por su culpa. Ni una pizca. Sin embargo, en este mundo de alta competencia, eso no siempre basta. Porque la verdad técnica, la que se basa en datos y mediciones, a veces no es lo que decide el rumbo de una carrera. A veces, lo que decide es la narrativa. Y la narrativa, amigos y amigas, puede construirse antes de que se termine el análisis, antes de que se conozcan los hechos. Por eso, la tensión en el entorno de Franco era tan intensa, tan palpable. Cada movimiento se sentía observado, cada palabra podía ser interpretada como una señal, como una pista en un rompecabezas que se armaba en su contra. Muchos en el paddock susurraban:
Esto es un quilombo bárbaro, decían los más enterados, y a Colapinto lo van a usar de chivo expiatorio. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría. ¿Crees que la verdad técnica siempre prevalece? El giro inesperado. Briatore entra en escena y dice no a Bottas. Y en medio de ese clima espeso, de esa incertidumbre que se mascaba en el aire, surgió una información inesperada que cambió por completo la conversación. Un bombazo que nadie vio venir. Flavio Briatore, una figura central en las decisiones del equipo, un estratega implacable con un olfato único para el poder, había dicho no a la idea de incorporar a Valtteri Bottas. La noticia cayó como una bomba, no porque Bottas estuviera confirmado o fuera el candidato principal, sino porque la sola mención de su nombre ya era suficiente para generar especulación de alto voltaje. En el paddock, cuando se habla de reemplazos, no importa si son reales o no. Lo importante es el impacto que generan, el ruido que hacen, la forma en que desordenan el tablero. Y que Briatore se viera obligado a intervenir, a cerrar la puerta a esa posibilidad, era una señal clara de que las dudas sobre Franco estaban tomando más fuerza de la que muchos querían admitir. Era como si la presión interna hubiera llegado a un punto tal que requería la intervención de un peso pesado. Pero, y aquí es donde todo se vuelve más intrigante, al mismo tiempo, su negativa también podía interpretarse como un respaldo tácito, como una forma de decir no tan rápido. Era un mensaje ambiguo, una jugada maestra de ajedrez político, la mente estratégica de Briatore, un no con múltiples lecturas. Franco recibió la noticia con la misma mesura con la que procesaba todo últimamente. No mostró un alivio desbordado, ni una preocupación evidente. Solo asintió con la cabeza, como quien toma nota de un dato importante. Sabía que Briatore no hablaba por hablar. Cada palabra suya tenía un objetivo, una intención, una dirección. Y si ahora descartaba públicamente a Bottas, no era por simpatía personal, ni por un gesto de buena voluntad hacia él. Y en el fondo, todos, desde el último mecánico hasta el ingeniero jefe, sabían que ese informe no iba a ser leído como un simple diagnóstico técnico. Iba a ser interpretado como una declaración sobre el piloto mismo. Y ahí residía el verdadero dilema. ¿Cómo separar al coche del hombre? ¿Cómo evitar que un fallo mecánico se convirtiera en una mancha en la reputación de un talento? Franco, mientras tanto, se mantenía al margen, pero no estaba pasivo. Preguntaba con cuidado, hablaba con quienes debía, observaba sin interrumpir, con esa paciencia que solo tienen los que saben esperar el momento justo. Se había ganado el respeto de muchos dentro del equipo por su forma de actuar, por no romperse bajo la presión, por no buscar culpables cuando habría tenido motivos de sobra para hacerlo. Ese temple, esa fortaleza mental, no pasaba desapercibido. Había técnicos que lo miraban con admiración contenida, porque sabían que en su lugar, otros pilotos, incluso los más experimentados, habrían estallado, habrían armado un escándalo, habrían culpado a todo el mundo. Y él, en cambio, seguía firme, en silencio, esperando que hablen los hechos, que la verdad se abriera paso. Briatore, el maestro del ajedrez y el enigma de Bottas. Briatore, el gran estratega, se mantenía en su estilo inconfundible. Aparecía en momentos puntuales, lanzaba frases que desordenaban todo el tablero y se retiraba dejando atrás una estela de especulación que los medios devoraban. Su negativa rotunda a Bottas seguía generando interpretaciones contradictorias. Para algunos, era una señal clara de respaldo a Franco, un voto de confianza en el pibe argentino. Para otros, era simplemente una maniobra de contención, un no por ahora que no aseguraba nada más adelante, una forma de mantener las opciones abiertas sin comprometerse. Pero lo cierto era que, al decirlo tan públicamente, había marcado una línea. Había dejado en claro que no tomaría decisiones apresuradas, al menos no aún. Era su forma de decir, acá mando yo, y las decisiones se toman a mi ritmo. Lo que más inquietaba a todos, lo que mantenía a los ingenieros con el ceño fruncido y a los directivos con el corazón en la garganta, era el estado del embrague. Una pieza clave, sensible, pero también fácilmente manipulable en el relato. Si el análisis concluía que esa parte había sufrido un mal uso por parte del piloto, las consecuencias podían ser devastadoras para la carrera de Colapinto. Sería el fin de su sueño, al menos en Alpine. Pero si se confirmaba un defecto de fabricación o una falla previa, entonces el foco cambiaría por completo. La culpa recaería sobre el equipo, sobre la ingeniería, y la presión se trasladaría a otros hombros. Por eso, el informe técnico era tratado como si se tratara de un documento clasificado, de esos que solo ven la luz en contadas ocasiones. Pocas personas tenían acceso completo a su contenido, y nadie quería ser el primero en firmar una conclusión definitiva. La responsabilidad era inmensa. Franco no pedía explicaciones inmediatas, no exigía un veredicto. Solo pedía una cosa: honestidad.
Lo había repetido en voz baja a quienes tenían peso dentro de la estructura, a esos pocos que aún lo escuchaban. No pedía favores, no exigía blindaje, solo quería que se dijera lo que era, sin agregar, sin quitar. Porque entendía que su carrera estaba en juego. Sí, pero también la credibilidad del equipo. Y si Alpine empezaba a sacrificar honestidad por conveniencia, entonces todo se iba a desmoronar tarde o temprano, como un castillo de naipes. Esa postura suya, tan poco común en un mundo lleno de egos y ambiciones desmedidas, empezó a cambiar la percepción de algunos dentro del entorno más cerrado. Incluso los ingenieros de áreas que no trabajaban directamente con él empezaron a acercarse. Comentarios cortos, preguntas al pasar, gente que quería saber cómo estaba sin sonar invasivos, sin invadir su espacio. Porque sabían que estaba viviendo una situación injusta y también sabían que eso podía pasarle a cualquiera. En ese mundo, hoy estás al mando del coche más competitivo y mañana sos un nombre en una lista de descarte. Lo de Franco tocaba fibras sensibles porque era, en el fondo, una historia de resistencia, de un pibe que se la bancaba a pesar de todo. Y esas historias, amigos, siempre despiertan empatía. La batalla de la narrativa, preparando el terreno para el veredicto. En paralelo, algunas figuras del equipo de comunicación empezaban a prepararse para cualquier escenario. Sabían que una vez que el informe estuviera listo, habría que comunicarlo al mundo, y dependiendo de lo que dijera, el tono podía cambiar drásticamente. Si eximía a Franco, si demostraba su inocencia, habría que reforzar la confianza en él, presentarlo como un héroe que había superado la adversidad. Si lo comprometía, si lo señalaba como culpable, habría que cuidar el lenguaje para no destruirlo del todo, para no quemar un talento que, a pesar de todo, seguía siendo valioso. Pero lo cierto era que aún nadie sabía qué decía ese bendito documento. Solo se sabía que nadie quería firmarlo, porque con esa firma venía la responsabilidad de todo lo que vendría después, de la tormenta mediática, de las decisiones difíciles, del futuro de un piloto. Franco, en su soledad habitual, mantenía un equilibrio admirable. Seguía entrenando con la misma intensidad, seguía leyendo datos y analizando cada detalle, seguía actuando como si todo siguiera igual, como si la incertidumbre no le estuviera carcomiendo por dentro. Pero por dentro, cada segundo que pasaba sin respuesta, lo iba empujando a una frontera emocional peligrosa. No porque dudara de sí mismo, no porque creyera que había fallado, sino porque sabía que a veces la verdad no basta. A veces lo que importa es quien la cuenta, y si el relato no está de tu lado, podés perder incluso con la razón en la mano. Es la cruda realidad de este deporte. Y así, el informe seguía sin firmarse, las piezas seguían sobre las mesas frías de la fábrica, el ambiente seguía cargado de tensión y Colapinto, desde su rincón, esperaba firme, serio, decidido. Porque si algo tenía claro era que, viniera lo que viniera, no pensaba bajar la cabeza, ni aunque el informe lo culpara, ni aunque el entorno lo soltara. Porque la verdadera batalla, la más importante, era la que estaba peleando por dentro, la de su propia convicción, la de su propia integridad. Y Franco, amigos, la estaba ganando. Si sentís la misma bronca y admiración que nosotros, deja tu comentario y decinos qué pensás de esta situación. El día del juicio, la frase ambigua que lo cambió todo. La fábrica amaneció con un ambiente distinto. No era un día cualquiera, aunque nadie lo dijera en voz alta. Se sentía en el aire, en el ritmo del equipo, en las miradas esquivas de algunos ingenieros y en el paso más apresurado de los coordinadores técnicos. El informe sobre el coche de Franco Colapinto estaba terminado. No había una reunión anunciada, ni una presentación formal con bombos y platillos, pero todos sabían que hoy era ese día, el día que muchos habían evitado, el día en que finalmente habría que poner en palabras lo que hasta ahora se dejaba en suspenso. Y más importante aún, decidir qué hacer con esa verdad, con ese documento que tenía el poder de cambiar destinos. Franco no fue llamado de inmediato. Lo mantuvieron apartado de la sala donde se discutía el documento, una señal clara de que la decisión ya estaba tomada, o al menos, en proceso de serlo. Él, por experiencia, ya sabía leer ese tipo de señales. Y aquí es donde todo cambió, donde la ambigüedad se convirtió en la clave. El informe no culpaba directamente al piloto, pero tampoco lo exoneraba con claridad. La frase clave, esa que quedaría grabada en la memoria de todos los presentes, estaba escrita con esa precisión quirúrgica tan típica de los entornos corporativos, donde las palabras se eligen con pinzas para dejar siempre una puerta abierta. Decía así: el patrón de actuación del embrague presenta una anomalía que podría haber sido provocada por una combinación de factores operativos y técnicos no concluyentes. Una línea ambigua, suficientemente técnica como para parecer objetiva, pero abierta a interpretación. Una sentencia que, en esencia, no cerraba el caso, sino que lo dejaba abierto para quien quisiera cargarlo de intención, para quien quisiera usarlo a su antojo. La decisión de Briatore,
más allá del informe técnico. Briatore fue el primero en leer esa línea en voz alta. Frente al resto del equipo técnico, el silencio fue absoluto. Sabían que en esa frase estaba encerrado todo, el destino de Colapinto, el futuro del equipo. Porque con esas palabras podían justificar mantener a Franco, o podían usarla para justificar su salida, su despido. Flavio, con su estilo habitual, no mostró emoción alguna. Su rostro era una máscara impenetrable. Cerró la carpeta con un golpe seco, se levantó de la silla y caminó lentamente por la sala, como un depredador que evalúa a su presa. Luego dijo algo que dejó a todos helados, una frase que resonaría por mucho tiempo en los pasillos de Alpine. Con esto lo puedo dejar o lo puedo echar, pero si lo dejo, será porque quiero verlo ganar. Nadie se atrevió a responderle. No porque no tuvieran opinión, no porque no quisieran debatir, sino porque entendieron lo que implicaba esa frase. Briatore no iba a usar el informe como excusa, como un salvoconducto para una decisión fácil. Iba a tomar la decisión por razones más profundas, más estratégicas, más allá de los datos técnicos. Y en ese instante, lo que estaba en juego dejó de ser solamente una pieza mecánica, un embrague defectuoso. Se volvió una cuestión de proyecto, de visión, de identidad del equipo. Porque si lo mantenían, si le daban una nueva oportunidad, estaban apostando por un piloto joven, talentoso, que aún no había podido mostrar todo su potencial. Si lo soltaban, si lo dejaban ir, era aceptar que ya no había margen para la paciencia, que el proyecto no toleraba errores. En paralelo, sin saber todo esto, Franco seguía esperando, no con ansiedad, no con nerviosismo, sino con una mezcla extraña de paz e incomodidad. Había llegado al punto donde ya no podía cargar con más especulación, con más rumores, con más incertidumbre. Sentía que lo había dado todo, incluso la forma de enfrentar la incertidumbre, de mantener la calma en medio del caos. Y pase lo que pase, tenía decidido seguir adelante. Si no era ahí, en Alpine, sería en otro lado. Pero lo que no iba a permitir era que lo definieran por un fallo mecánico, porque eso, en el fondo, era lo más absurdo de todo. Lo querían reducir a una pieza, a un número, y él era mucho más que eso. Era un talento, una pasión, un sueño. Él cara a cara. La pregunta que lo cambió todo. Finalmente, fue llamado. Caminó por el pasillo central sin desviar la mirada, con esa determinación que lo hace único. Entró a la sala donde lo esperaban 3 personas, las figuras más importantes de Alpine. No había cámaras, no había formalidades, solo palabras. Briatore lo miró fijamente y no le pidió explicaciones, no le reprochó nada, tampoco le habló del informe, de la frase ambigua. Le dijo otra cosa, algo que lo sorprendió por completo. Te vamos a seguir observando. No porque dudemos de tu talento, sino porque quiero que aprendas lo que significa este nivel. Te estás ganando tu lugar, pero todavía falta. ¿Estás dispuesto a seguir peleando por él? Franco, sin dudarlo un segundo, sin pensarlo 2 veces, respondió con una sola palabra, con esa convicción que solo tienen los que saben lo que quieren, siempre. Esa fue la única respuesta que Briatore necesitaba. Le extendió la mano con ese gesto seco y firme que deja claro que no hay más que hablar, que la decisión estaba tomada, que el veredicto final había sido pronunciado. Franco seguiría. No porque el informe lo salvara, no porque los datos le exoneraran por completo, sino porque su actitud, su temple, su inquebrantable voluntad, lo habían hecho inevitable. Porque incluso sin tener todas las condiciones a su favor, incluso con la sospecha sobrevolando, había demostrado carácter. Y en este mundo de tiburones, a veces eso vale más que una tabla de datos, más que un informe técnico, más que cualquier estadística. El informe quedó guardado, en un cajón, bajo llave. No se hizo público, no se filtró, no se comentó fuera de la sala. Pero su existencia marcó un antes y un después, porque a partir de ese momento, todo lo que hiciera Franco estaría bajo una lupa aún más exigente, cada movimiento, cada decisión, cada resultado. Pero también, desde ese instante, ya no era solo un joven promesa, un pibe con talento. Era el piloto al que le dieron una oportunidad, una segunda chance, y no pensaba desperdiciarla. El amanecer de una nueva era. La transformación silenciosa de Colapinto. Las horas posteriores a aquella reunión no trajeron declaraciones oficiales ni comunicados rimbombantes. Desde afuera, para el ojo inexperto, todo parecía continuar con una normalidad inalterable. Pero por dentro, Franco Colapinto sabía que algo profundo se había movido, algo irreversible había ocurrido. La decisión de Alpine, esa que había nacido entre líneas técnicas y voluntades políticas, no era un simple voto de confianza, un gesto de buena voluntad. Era un umbral cruzado, una prueba superada. Lo habían puesto a prueba, lo habían presionado hasta el límite, lo habían dejado solo a la espera de un veredicto,
y aún así había resistido. Y más importante aún, había sido el mismo todo el tiempo, sin ceder, sin quebrarse. En la base, algunos empezaban a tratarlo de forma distinta, no con falsa euforia ni con gestos exagerados, pero sí con una energía más cálida, más respetuosa. Era ese tipo de cambio sutil que ocurre cuando alguien demuestra que no se rompe cuando todo parece en su contra, cuando la adversidad lo golpea y él se mantiene firme. Porque la resiliencia, aunque no figure en los tiempos por vuelta, se percibe, se siente en el aire. Y cuando se da en silencio, sin quejas ni victimismo, gana un respeto que no se pierde fácilmente. Franco ahora no solo era un piloto joven con talento, era para muchos una presencia firme, una roca en medio de la tormenta. Escándalo interno. Alpine investiga el coche de Colapinto y Briatore dice no a Bottas gritando de terror. La verdad oculta detrás del silencio que estremeció a Alpine. Lo que nadie se animó a contar, el secreto que explotará las redes y cambiará para siempre como vemos el deporte de élite. Bienvenida y bienvenido a tu canal de confianza, donde combinamos la verdad más cruda con la emoción que buscas. Hoy, vamos a desentrañar un escándalo interno que sacudió los cimientos de uno de los equipos más importantes del automovilismo mundial, una historia donde un joven talento argentino, Franco Colapinto, se encontró en el ojo de la tormenta, y donde una figura legendaria, Flavio Briatore, tuvo que intervenir con una decisión que dejó a todos boquiabiertos. ¿Están listos? Porque lo que pasó con el coche de Colapinto y la tajante negativa de Briatore a Bottas es algo que va más allá de la pista. El monoplaza fantasma, un viaje misterioso a la fábrica de Alpine. Imagínate la escena, un día cualquiera en el paddock, la adrenalina a tope, los motores rugiendo, la competencia al límite. Pero al final de la jornada, mientras el resto de los monoplazas regresaban a la base con la rutina habitual, el coche de Franco Colapinto no lo hizo. No volvió como parte del procedimiento estándar, ni envuelto en la rutina técnica de fin de jornada. No, el monoplaza de Franco volvió solo, aislado, acompañado por un aire de misterio que se podía cortar con un cuchillo. Lo bajaron en la fábrica de Alpine como si llevara una historia adentro, una verdad incómoda que nadie había terminado de contar. No hubo flashes, ni declaraciones rimbombantes, ni esos informes preliminares que suelen circular apenas termina una sesión. Solo un coche y un silencio cargado de significado. Un silencio tan pesado que se sentía en cada pasillo, en cada mirada furtiva de los mecánicos y los ingenieros. Algo, y acá es donde la cosa se pone picante, algo no había salido bien, y el equipo, con esa frialdad que los caracteriza, necesitaba respuestas. Pero lo que nadie se animaba a decir en voz alta, lo que flotaba en el aire como una densa niebla, era lo más inquietante. Necesitaban saber si lo ocurrido había sido culpa del piloto o del coche. Y espera a conocer el detalle que cambió todo. La intuición del piloto, cuando el silencio habla más fuerte. Franco Colapinto, nuestro pibe de oro, lo supo apenas terminó de quitarse el casco. No hacía falta que nadie le dijera nada. No hubo un comunicado oficial, ni un regaño, ni una palmada en la espalda. La forma en que los ingenieros lo miraban, esos susurros que se apagaban de golpe cuando él se acercaba, las conversaciones que se cortaban abruptamente como si fueran secretos de estado. Todo era señal de que algo se movía por debajo de la superficie. Y esta vez, no era simplemente una revisión técnica más, de esas que se hacen cada 2x3. Esto era otra cosa, algo mucho más serio, más profundo. Su monoplaza, el mismo que la había llevado al límite, se iba a investigar como si fuera una escena del crimen. Cada parte sería desarmada con precisión quirúrgica, analizada hasta el último microchip, medida con una exactitud obsesiva. No para mejorar su rendimiento, no para encontrar una milésima más en la pista, sino para encontrar respuestas. Para hallar una causa. Y cuando eso ocurre en este mundo, el piloto siempre, pero siempre, está en el centro de la tormenta. Le digan lo que le digan, la sospecha, aunque sea ínfima, siempre recae sobre él. El traslado del coche a la fábrica fue inmediato, sin desvíos, sin escalas, como si llevara consigo un secreto que solo las máquinas del laboratorio pudieran revelar. Una verdad que solo la disección más minuciosa podía sacar a la luz. El veredicto interno, la soledad del sospechoso inocente. Franco no fue invitado a acompañar el proceso, un detalle que, para los que conocemos este mundillo, ya es una señal de alerta máxima. Tampoco se le prometió una explicación clara, ni un informe detallado en tiempo real. Él, con esa madurez que lo caracteriza, sabía que su nombre estaba siendo debatido en salas donde él no tenía entrada, en mesas donde su futuro se ponía en juego sin que él pudiera defenderse directamente. Sabía que su destino, en parte, se jugaría en esa investigación silenciosa que pronto llenaría hojas y hojas de reportes técnicos. Pero también sabía algo más, algo que lo mantenía firme en medio de la incertidumbre. Él había hecho todo bien. Había seguido cada paso, cada instrucción,
cada indicación de los ingenieros. Si el coche había fallado, no había sido por su culpa. Ni una pizca. Sin embargo, en este mundo de alta competencia, eso no siempre basta. Porque la verdad técnica, la que se basa en datos y mediciones, a veces no es lo que decide el rumbo de una carrera. A veces, lo que decide es la narrativa. Y la narrativa, amigos y amigas, puede construirse antes de que se termine el análisis, antes de que se conozcan los hechos. Por eso, la tensión en el entorno de Franco era tan intensa, tan palpable. Cada movimiento se sentía observado, cada palabra podía ser interpretada como una señal, como una pista en un rompecabezas que se armaba en su contra. Muchos en el paddock susurraban: «Esto es un quilombo bárbaro», decían los más enterados, y a Colapinto lo van a usar de chivo expiatorio. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría. ¿Crees que la verdad técnica siempre prevalece? El giro inesperado. Briatore entra en escena y dice no a Bottas. Y en medio de ese clima espeso, de esa incertidumbre que se mascaba en el aire, surgió una información inesperada que cambió por completo la conversación. Un bombazo que nadie vio venir. Flavio Briatore, una figura central en las decisiones del equipo, un estratega implacable con un olfato único para el poder, había dicho no a la idea de incorporar a Valtteri Bottas. La noticia cayó como una bomba, no porque Bottas estuviera confirmado o fuera el candidato principal, sino porque la sola mención de su nombre ya era suficiente para generar especulación de alto voltaje. En el paddock, cuando se habla de reemplazos, no importa si son reales o no. Lo importante es el impacto que generan, el ruido que hacen, la forma en que desordenan el tablero. Y que Briatore se viera obligado a intervenir, a cerrar la puerta a esa posibilidad, era una señal clara de que las dudas sobre Franco estaban tomando más fuerza de la que muchos querían admitir. Era como si la presión interna hubiera llegado a un punto tal que requería la intervención de un peso pesado. La culpa recaería sobre el equipo, sobre la ingeniería, y la presión se trasladaría a otros hombros. Por eso, el informe técnico era tratado como si se tratara de un documento clasificado, de esos que solo ven la luz en contadas ocasiones. Pocas personas tenían acceso completo a su contenido, y nadie quería ser el primero en firmar una conclusión definitiva. La responsabilidad era inmensa. Franco no pedía explicaciones inmediatas, no exigía un veredicto. Solo pedía una cosa: honestidad. Lo había repetido en voz baja a quienes tenían peso dentro de la estructura, a esos pocos que aún lo escuchaban. No pedía favores, no exigía blindaje, solo quería que se dijera lo que era, sin agregar, sin quitar. Porque entendía que su carrera estaba en juego. Sí, pero también la credibilidad del equipo. Y si Alpine empezaba a sacrificar honestidad por conveniencia, entonces todo se iba a desmoronar tarde o temprano, como un castillo de naipes. Esa postura suya, tan poco común en un mundo lleno de egos y ambiciones desmedidas, empezó a cambiar la percepción de algunos dentro del entorno más cerrado. Incluso los ingenieros de áreas que no trabajaban directamente con él empezaron a acercarse. Comentarios cortos, preguntas al pasar, gente que quería saber cómo estaba sin sonar invasivos, sin invadir su espacio. Porque sabían que estaba viviendo una situación injusta, y también sabían que eso podía pasarle a cualquiera. En ese mundo, hoy estás al mando del coche más competitivo, y mañana sos un nombre en una lista de descarte. Lo de Franco tocaba fibras sensibles porque era, en el fondo, una historia de resistencia, de un pibe que se la bancaba a pesar de todo. Y esas historias, amigos, siempre despiertan empatía. La batalla de la narrativa, preparando el terreno para el veredicto. En paralelo, algunas figuras del equipo de comunicación empezaban a prepararse para cualquier escenario. Sabían que una vez que el informe estuviera listo, habría que comunicarlo al mundo, y dependiendo de lo que dijera, el tono podía cambiar drásticamente. Si eximía a Franco, si demostraba su inocencia, habría que reforzar la confianza en él, presentarlo como un héroe que había superado la adversidad. Si lo comprometía, si lo señalaba como culpable, habría que cuidar el lenguaje para no destruirlo del todo, para no quemar un talento que, a pesar de todo, seguía siendo valioso. Pero lo cierto era que aún nadie sabía qué decía ese bendito documento. Solo se sabía que nadie quería firmarlo, porque con esa firma venía la responsabilidad de todo lo que vendría después, de la tormenta mediática, de las decisiones difíciles, del futuro de un piloto. Franco, en su soledad habitual, mantenía un equilibrio admirable. Seguía entrenando con la misma intensidad, seguía leyendo datos y analizando cada detalle, seguía actuando como si todo siguiera igual, como si la incertidumbre no le estuviera carcomiendo por dentro. Pero por dentro, cada segundo que pasaba sin respuesta, lo iba empujando a una frontera emocional peligrosa. No porque dudara de sí mismo, no porque creyera que había fallado, sino porque sabía que a veces la verdad no basta. A veces lo que importa es quien la cuenta, y si el relato no está de tu lado,
podés perder incluso con la razón en la mano. Es la cruda realidad de este deporte. Y así, el informe seguía sin firmarse, las piezas seguían sobre las mesas frías de la fábrica, el ambiente seguía cargado de tensión y Colapinto, desde su rincón, esperaba firme, serio, decidido. Porque si algo tenía claro era que, viniera lo que viniera, no pensaba bajar la cabeza, ni aunque el informe lo culpara, ni aunque el entorno lo soltara. Porque la verdadera batalla, la más importante, era la que estaba peleando por dentro, la de su propia convicción, la de su propia integridad. Y Franco, amigos, la estaba ganando. Si sentís la misma bronca y admiración que nosotros, deja tu comentario y decinos qué pensás de esta situación. El día del juicio, la frase ambigua que lo cambió todo. La fábrica amaneció con un ambiente distinto. No era un día cualquiera, aunque nadie lo dijera en voz alta. Se sentía en el aire, en el ritmo del equipo, en las miradas esquivas de algunos ingenieros y en el paso más apresurado de los coordinadores técnicos. El informe sobre el coche de Franco Colapinto estaba terminado. No había una reunión anunciada, ni una presentación formal con bombos y platillos, pero todos sabían que hoy era ese día, el día que muchos habían evitado, el día en que finalmente habría que poner en palabras lo que hasta ahora se dejaba en suspenso. Y más importante aún, decidir qué hacer con esa verdad, con ese documento que tenía el poder de cambiar destinos. Franco no fue llamado de inmediato. Lo mantuvieron apartado de la sala donde se discutía el documento, una señal clara de que la decisión ya estaba tomada, o al menos, en proceso de serlo. Él, por experiencia, ya sabía leer ese tipo de señales. No lo sorprendía, pero tampoco lo tranquilizaba. En su mundo, que no te inviten a la conversación puede significar dos cosas. O te están cuidando para no exponerte, o te están descartando sin darte la oportunidad de defenderte. Y aunque su instinto le decía que lo primero era más probable, no podía permitirse caer en la ingenuidad. Por eso, cuando se encerró en su sala personal de preparación, se sentó en silencio y simplemente esperó. Ya no podía hacer nada más. La pelota estaba del otro lado. Del otro lado del edificio, varios altos mandos revisaban línea por línea el informe. No era técnico en su totalidad, estaba redactado también para ser entendido por quienes toman decisiones fuera del mundo de la ingeniería, por los que manejan los hilos del poder. Eso lo hacía aún más delicato, porque no se trataba solo de lo que ocurrió en el coche, se trataba de cómo se explicaba, de cómo se traducía ese lenguaje frío y objetivo en una decisión que afectaría la vida profesional de alguien. Y en este caso, ese alguien era Franco Colapinto, el pibe que tenía a todo un país pendiente de su futuro. Y aquí es donde todo cambió, donde la ambigüedad se convirtió en la clave. El informe no culpaba directamente al piloto, pero tampoco lo exoneraba con claridad. La frase clave, esa que quedaría grabada en la memoria de todos los presentes, estaba escrita con esa precisión quirúrgica tan típica de los entornos corporativos, donde las palabras se eligen con pinzas para dejar siempre una puerta abierta. Decía así: el patrón de actuación del embrague presenta una anomalía que podría haber sido provocada por una combinación de factores operativos y técnicos no concluyentes. Una línea ambigua, suficientemente técnica como para parecer objetiva, pero abierta a interpretación. Una sentencia que, en esencia, no cerraba el caso, sino que lo dejaba abierto para quien quisiera cargarlo de intención, para quien quisiera usarlo a su antojo. La decisión de Briatore, más allá del informe técnico. Briatore fue el primero en leer esa línea en voz alta. Frente al resto del equipo técnico, el silencio fue absoluto. Sabían que en esa frase estaba encerrado todo, el destino de Colapinto, el futuro del equipo. Porque con esas palabras podían justificar mantener a Franco, o podían usarla para justificar su salida, su despido.